Buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo están? Espero que me escuchen bien. Ahí me lo pueden comunicar mediante el chat, por favor. Ok. Espero que me escuchen bien. Perfecto. Hoy sí iniciamos más puntualmente. El objetivo de la clase hoy, bueno, es continuar con las reglas de derivación. ¿Se acuerdan ustedes que nosotros ya habíamos visto 5 reglas la semana pasada? Y hoy la idea es iniciar con regla de la cadena, ver algunos ejemplos. Luego ver derivadas de las funciones trigonométricas usando regla de la cadena y luego ver derivada de la función exponencial y derivada de la función logarítmica, igual usando reglas de la cadena. Ese es el objetivo que tenemos para hoy. Básicamente es ver unas cuantas reglas más y hacer ejercicios. Eh, las derivadas que vayamos a calcular hoy, en general, no se van a simplificar. De hecho, en el examen, cuando uno ve preguntas sobre derivadas, indican calcule la derivada de la función dadas a continuación y entre paréntesis ponen no es necesario simplificar o simplemente escriben las respuestas, no es necesario que se simplifiquen, pero aquí, ¿por qué? Porque son derivadas quedan muy grandes, muy extensas. Y hay veces no le cabe a uno en todo el ancho de la página, entonces uno tiene que, la derivada generalmente va como en dos reglas, perdón, en dos filas. Era para comunicarles eso. Bueno, vamos a ver regla de la cadena. Aquí sí necesito que me presten muchísima atención, ¿verdad? Porque es una regla más importante que vamos a ver hoy. Entonces dice así. Vamos a suponer que sean f y g funciones derivables. O sea, vamos a suponer que tenemos dos funciones f y g, pero que son derivables, o sea, que se pueden derivar en un punto, pero, o en todos los puntos, digamos. Y considere la composición de funciones. La composición de funciones f compuesta con g. Mira. De hecho, si f y g son funciones derivables, la composición de esas dos funciones es una nueva función que también sigue siendo derivable. Entonces, considera la función, okay, la cual también es derivable, la cual y esa es la parte también importantísima. Entonces vienen y derivan f compuesto con g. ¿Está? O sea, si derivan una función compuesta, recuerden que f compuesto con g se define así. F de g de x derivado. Entonces, recuerden que f compuesto con g es f de g de x. Y debemos de calcular esta derivada. Entonces, la derivada de esto va a ser la derivada de f, ¿verdad? Con respecto a g de x. O sea, vamos a tener que derivar g de x primero. Y se debe multiplicar por la derivada de g. Eso es esa es la regla de la cadena para funciones compuestas, ¿verdad? La derivada de funciones compuestas, perdón. Y, o sea, ustedes tienen dos funciones compuestas, entonces derivan f y luego derivan g, multiplicado. Aquí está. Donde se entiende esto realmente, por ejemplo, ¿ok? Este, Propuesto, mía. muchachos, por ahí tienen el audio abierto. Vamos a ver para que lo cierren.
Gracias. Ok. Ejemplos. Igual, digamos, usted puede abrir el audio y pueden preguntarme, ¿verdad? Cualquier duda, no hay ningún problema. Ejemplos. Ejemplos, dices así. Entonces, derive la siguiente función. Siguiente función. Aquí, punto, no simplifique. Y en el examen a ustedes siempre les va a indicar esto, no simplifique. Eso es muy importante de acotar. Entonces, por ejemplo, vamos a aplicar aquí un ejemplo número 1. Queremos derivar y igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado menos x más 1. O sea, queremos calcular esta función, que ven que es la raíz cuadrada de x al cuadrado menos x más 1. La primera sugerencia, cuando vengan raíces, pongo aquí raíz cúbica para complicarlo un poquito más. Cuando vengan raíces, ¿de acuerdo? Siempre expresen las raíces en notación exponencial, o sea, coma, note que FY usted lo puede escribir así. X al cuadrado menos x más 1 elevado a la un tercio. Sí, me explico. Ahora, y además que, SY realmente es igual a F compuesto con G de X. ¿Dónde? F de X es como tener X a la un tercio. Y G de X es como tener X al cuadrado menos X más 1. ¿Lo observan? Si ustedes vienen y componen F de G de X, ¿verdad? Se hacen esta composición, va a ser F de G de X, y G de X es esto. Entonces va a ser F de X al cuadrado menos X más 1. O sea, vienen acá y cambian X al cuadrado menos X más 1 y le habla un tercio. O sea, obtienen Y. O sea, Y es la composición de F de G de X. ¿Eso qué implica? Entonces, ¿quién sería la derivada de Y? Recuerden que uno puede escribir la derivada de Y con respecto a X o Y' de X, como ustedes gusten de notarlo. Yo aquí puse de Y de X, pero recuerden que usted puede notarlo Y' nada más. Entonces, ¿quién va a ser la derivada de la función? Según esta fórmula que está acá. Entonces, va a ser la derivada de F, ¿verdad? Evaluado en G de X. Entonces, quiere decir que básicamente, ¿quién va a ser la derivada de F? Recuerden ustedes que la derivada de la función F baja en un tercio, ¿verdad? Lo colocan acá, y a un tercio le restan 1. Y un tercio menos 1 quedaría menos 2 tercios, no me equivoco. Entonces va a quedar así. Bueno, baja un tercio, indiqué. Y va a quedar, vean que la derivada es de F, aquí. Pero va a quedar la derivada de F, pero evaluado en G de X. Entonces, en vez de colocar X a la menos 2 tercios, deben de colocar X al cuadrado menos X más 1, que es G de X, elevado a la, dije menos 2 tercios. Por G' de X. Y G es esto. Entonces, ¿quién es la derivada de G? La derivada de X, ¿recuerden que las fórmulas que vimos la semana pasada, la derivada de X al cuadrado es 2X. Y la de menos X es menos 1. Y la derivada de 1 solito es 0. Ok. Se ve algo complicado, pero miren que es muy sencillo, porque al final todo este reloj que está aquí, esto uno lo puede omitir. Yo simplemente recomiendo como que deriven de afuera, vean la función Y, como que deriven de afuera hacia adentro, por ejemplo. Aquí primero que está un tercio, ¿verdad? Viéndolo de afuera hacia adentro de la función. Entonces uno baja un tercio, está, baja un tercio. Y a un tercio le resto 1, quedaría menos 2 tercios. Está. Y luego y lo multiplican por la derivada de lo que está dentro. ¿Y quién derivada de lo que está dentro? En este caso sería 2x menos 1. Y esa sería la regla de la cadena. O sea, al final todo esto que yo coloqué acá es nada más para dar a entender esta fórmula que está acá, pero esto uno lo omite. Simplemente ustedes van derivando de afuera hacia adentro. Vamos a hacer otro ejemplo para que vean. Ejemplo número 2. Ya con esto ya miren que se vuelve bastante
sencillo, no es tan complicado. Y perdón, y igual, abro paréntesis, me queda así, 1 más x al cubo sobre 1 más x al cubo, y eso está elevado a la 4. ¿Okay? Entonces, otra función, y necesitamos calcular la derivada de esta función. Ahora, recuerden aquí arriba que esto se deja así tal cual está, no hay necesidad de simplificarlo. Uno, insisto, uno deriva de afuera hacia adentro. ¿Qué hay primero acá? Entonces, ven que primero está el 4. Primero está el 4. Entonces, aplicamos la regla que decía bajo el 4 y al 4 le quito 1. Entonces, eso implica, aquí voy a colocar y'. Entonces, que y' va a ser igual a 4, pero debo agarrar 1 más x al cubo sobre 1 menos x al cubo, y eso lo elevo a la 3. Repito, este 4 baja, ¿verdad? Aquí está, y al exponente le quito 1. Esa es la regla que vimos la semana pasada. Ahora, pero por regla cadena indica que también debo derivar esto que está aquí adentro. Entonces, por 1 más x al cubo sobre 1 menos x al cubo derivado. Esto que está acá no es un 1, es el significado de derivado. ¿De acuerdo? Entonces todavía no hemos terminado la derivada porque debemos de derivar completamente. Entonces y' aquí va a ser igual. Entonces esto lo seguimos copiando igual. 4 veces por 1 más x al cubo sobre 1 menos x al cubo elevado a la 3. Y ahora sí, derivamos esto que está acá. Y para derivar esto, vean que es un cociente entre dos funciones. Entonces debemos de aplicar la última regla que vimos en la clase pasada, que era la regla de división o regla del cociente. Bueno, la derivada del cociente, la derivada de una división de polinomios. ¿Se acuerdan ustedes qué era? La derivada del numerador. O sea, aquí voy a colocarlo, pero uno usualmente no lo hace porque esto, para ahorrar pasos, no quiero usar. 1 más x al cubo y lo indico. Eso va derivado por 1 menos x al cubo sin derivar. Menos, acuérdense que eran menos, ¿verdad? 1 más x al cubo sin derivar, ¿verdad? O sea, el numerador sin derivar, por el denominador derivado. Todo entre el denominador al cuadrado. Entonces, ahí está. Y esto todavía se debe simplificar más. Entonces, quería decir 4 veces. Quería decir 1 más x al cubo. 1 menos x al cubo. Elevado a la 3 por. Entonces, ¿quién derivada de esto? Entonces, la de 1 es 0, la de x al cubo es 3x al cuadrado. Entonces, quería 3x al cuadrado multiplicando a 1 menos x al cubo, sin derivar, menos. Este quedaría 1 más x al cubo, entonces no hay mucho que hacerle. Y ven que aquí queda menos 3, la derivada de 1 es 0, la derivada de menos 3x, perdón, de menos x al cubo es menos 3x al cuadrado. Entonces se coloca aquí adelante, generalmente. Entonces quedaría más 3x al cuadrado por 1 menos x al cubo sobre 1 menos x al cubo al cuadrado. Eso uno lo puede simplificar un montón, pero no hay necesidad de hacerlo, ¿verdad? Porque inclusive aquí quedaría, bueno, y simplificado, aunque no es necesario, ¿verdad? Sería así. 4 por 1 más x al cubo. Se copia igual. 3. Observen que aquí, bueno, si ustedes observan, pueden sacar la foto como uno de estos, ¿lo ven? Uno de estos, y se cancela con uno que está acá, y quedaría 3x al cuadrado más 3x al cuadrado, quedaría 6x al cuadrado, ¿verdad? Entonces quedaría más, o por, perdón, 6x al cuadrado sobre 1 menos x al cubo. Solamente uno, ¿verdad? No, porque ya se habría cancelado otro.
Inclusive eso se puede simplificar todavía más, pero no hay necesidad de hacerlo. ¿Cómo? Este 4 multiplica este 6, luego este 1 menos x al cubo, puedo juntarlo con este que está acá, entonces quedaría 1 menos x al cubo a la 4, pero ahí pueden seguir. Pero no hay necesidad de hacerlo. ¿Queda claro este ejemplo? Entonces, insisto, la regla de la cadena derivan de afuera, perdón, aquí, de afuera, aquí, y luego van derivando hacia adentro. Ve que quedó grande. Hay veces aquí el cociente es enorme, entonces es imposible simplificarlo. En este caso, había más factibilidad de simplificarlo, pero no tanto. ¿Quedó comprendido la derivada de esta función? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Por qué quedó ahí como más 3x a la 2 cuando Por- derivó el... Porque la derivada de x al cubo es menos 3x2, esta, por ese negativo. Entonces, menos con menos queda más. Por eso sería. Ah, ok, gracias. ¿Sí? O sea, aquí va a marcar con rojo. La derivada de esto es menos 3x2. Entonces, este se junta con este y queda más. Entonces ese de la parte debería ser 1 más x al cubo, ¿no? ¿Pero? El que tiene la parte, o sea, tiene como 3x al cuadrado más 1 menos x al cubo. Ese no debería ser 1 más. Mira, sí, tienes razón. Tienes razón. Aquí lo vi mal. Esto es un más y aquí es un más. Sí, gracias. Muy bien. Entonces, esta simplificación aquí no era válida. A ti ya. Entonces, hasta arriba realmente era la respuesta correcta. Muchísimas gracias. Entonces, hasta ahí llegamos. Es que yo vi que este era menos, entonces se puede simplificar con este, pero no. Entonces, hasta aquí podemos llegar, más bien. Aquí, si uno quisiera, puede multiplicar este por este por este, y luego este por este, pero no hay necesidad de hacerlo. Okay, listo, muchísimas gracias. Hasta aquí entonces, claro, ¿sí? ¿Queda claro? Aquí fue un pequeñito error, un error de signo aquí que se cometí. Entonces, por eso fue. Ok. Vamos a hacer otro ejemplo. Número 3. Más o menos sí van viendo cómo es, ¿verdad? La regla de la cadena. Pero ustedes tienen ya igual. Azul. Tienen y igual a raíz cuadrada de x al cuadrado más x más 1 multiplicando a x al cubo menos 3x2 más x más 7 elevado a la 3. Ok, entonces aquí, primero, si uno lo deriva de afuera hacia adentro, realmente lo que primero hay una multiplicación. ¿De acuerdo? Primero está esta multiplicación. O sea, yo no puedo derivar esto, porque primero está esta multiplicación entre esta raíz y esta polinomio elevado a la 3. Y por lo tanto, si aquí yo coloco aquí en y', se debe aplicar la regla del producto, porque primero hay un producto. Entonces, ¿qué establece el producto? Establece primero la derivada de este, ¿se acuerdan ustedes? Por este sin derivar, más este sin derivar por este derivado. Entonces, voy a expresarlo, aunque insisto, ya en la práctica no es necesario que ustedes de una vez van derivando y van resolviendo. De hecho, más adelante los ejemplos voy a hacer así, porque es muy tedioso estar haciendo tantos pasos. Entonces va a quedar así. Como les digo, la raíz pueden expresarla como esto elevado a la 1 medio, ¿verdad? O bien pueden aplicar la regla de derivada para una raíz. ¿Se acuerdan que ya han visto como una regla? Pero, o igual pueden venir, pero no hay necesidad de hacerlo. Pueden hacer esto. Esto lo elevan a 1 medio, pero esto tiene que ir derivado por x al cubo menos 3x2 más x más 7 sin derivar, más por regla del producto, ¿verdad? X al cuadrado más x más 1 elevado a la 1 medio sin derivar por x al cubo menos 3x2
más x más 7 derivado. Aquí sí me ocupo. Sí me ocupo sobre renglón. Generalmente las derivadas caben en dos renglones porque quedan enormes. Entonces, implica que y' aquí va a ser igual. Bueno, entonces, primero tenemos que derivar este. Entonces, para derivar este, noten que uno aplica aquí la cadena, porque uno deriva de afuera hacia adentro. O sea, primero está un medio, entonces un medio baja. Un medio va a bajar. Ahí está. Por x al cuadrado más x más 1. Y a un medio, un medio, le resto 1, quedaría menos un medio. ¿Ok? Pero, ¿qué dice la regla de la cadena? Que también tengo que derivar lo que está dentro. X al cuadrado más x más 1. Y lo multiplico por esto. Entonces quedaría por... ¿Y qué es la derivada de x al cuadrado más x más 1? Entonces la derivada de x al cuadrado es 2x. Y la derivada de x va a ser 1. Y la de 1 es 0, entonces no se coloca. Y eso por... Profe, una consulta. ¿Sí? Yo visualizo ahí que es la regla de la cadena, ¿por qué? Porque aquí, en este paso, que está aquí, Ajá. aquí el 1 medio que está acá, usted deriva de afuera hacia adentro, el 1 medio baja, aquí está, 1 medio le quito 1, pero también tiene que derivar lo que está dentro por la cadena. Es como por tener un polinomio, podría verse así. No, es como por, es que no, es como por regla de la cadena, porque usted aquí tiene, porque esto que está aquí realmente es la composición de dos funciones, es x elevado a un medio compuesto con x al cuadrado más x más 1. O sea, si usted ve, es una función elevado a un exponente, ¿verdad? Ujú. Entonces, usted baja a un medio le quita 1, pero también tiene que derivar lo que está dentro, ¿verdad? Es que Ok. es muy diferente tener solamente x elevado a un medio. Si yo tengo eso, ¿cómo quedaría? Un medio multiplicando x sobre elevado a menos un medio, ¿verdad? Y listo. Ahí termina. Ujú. Pero en este caso no es un x, es x al cuadrado más x más 1, todo lo que está elevado a un medio. Entonces también tengo que derivar lo que está dentro. Y eso se deriva y nada más se deja multiplicando, como está aquí, 2x más 1. Sin embargo, Ok. uno, en realidad, uno siempre aplica la cadena. ¿Por qué? Porque ustedes que pueden decir, en este ejemplo que coloco aquí, bajan un medio y le queda x a la menos un medio y luego derivo x, pero la derivada de x siempre es 1. Entonces, ven que al final, no, al final uno aquí aplica la cadena, solamente como es un solo x, queda multiplicado por 1 y eso no es necesario. Perfecto, gracias, profe. Ya con los ejemplos van y con la práctica, ustedes ya como se van a ir familiarizando más con esto de la cadena. Queda por, ¿verdad? Por 2x más 1, que es la derivada de esto. Y esto que está acá simplemente lo dejo ahí anotado. X al cubo menos 3x2 más x más 7. Elevado al cubo. Ve, aquí no va a caber, yo les dije a ustedes que generalmente las derivadas van a quedar de 2. Y como la pizarra virtual es más limitada en cuanto a extensión, entonces probablemente hasta 3 renglones. Ahora, vamos con este. Voy aquí a colocar el más también de otro color para decir que es este más que está acá, ¿verdad? Para diferenciarlo. Ahora vamos con este. Este simplemente está sin derivar, entonces anota tal cual. Lo dejamos así, no le hacemos nada. Por, y ahora sí vamos derivando este. Uy, aquí me faltó, ese está elevado si no me equivoco al cubo, ¿verdad? Aquí me faltó el cubo, ¿lo ven? No lo coloqué. Entonces voy a colocarlo. Listo. Entonces, ahora vamos derivando este. Este 3, ¿verdad? Necesito derivar este. Entonces, este 3 baja. Aquí. Ahí baja. Entonces queda 3 veces multiplicándose a x al cuadrado menos 3x al cuadrado más x más 7. Y al 3 le quito 1. Entonces quedaría 2. Por, ahora sí. Pero también la regla de la cadena me dice, bueno, aquí derivo todo como si fuera un solo. Bajo el 3 y aquí me queda un 2. Bueno, aquí está. Pero también tengo que derivar lo que está dentro, la potencia. También debo derivar esto que está aquí, la potencia. Y la derivada de la potencia, entonces eso equivale a, perdón, la derivada de lo que está dentro de la potencia es x al cubo, la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. Va a quedar 3x al cuadrado. Aquí estoy haciendo un pequeño error. X al cubo. ¿Okay? Menos
La derivada de 3x al cuadrado, recuerden que el 2 baja, multiplica el 3, quedaría entonces menos 6 y queda x. La derivada de x es 1 y la de 7 es 0, no se coloca. Y esa sería la derivada completa. Todo eso sería la derivada completa. Recuerden que de aquí, de este reglón, pasa al segundo, ¿verdad? Una continuación, solo que no me cabe. ¿Queda claro este ejemplo que acabamos de resolver? Y no se simplifica, ahí queda, ¿de acuerdo? No hay necesidad de simplificarlo. ¿Queda claro ese ejemplo? ¿Sí? Ok. Estamos aquí como una nota, ¿verdad? Podemos ahí escribir. Nota. En general se observa que sí, de x, digamos, está elevado a un exponente n, digamos, n es un número real, excluyendo el 0, obviamente, ¿verdad? El asterisco es excluyendo el 0. Un número real, entonces, pero aquí, si y es igual a eso, me faltó ahí un y. Si y es igual a g de x elevado a n. Entonces, ¿quién sería y'? Y' simplemente va a ser, bajamos el n, el g de x queda elevado a la n menos 1, ¿verdad? Pero por la cadena debo derivar el g de x. Esa sería como una subregla que viene a salir de la regla de la cadena, ¿verdad? Que sí, es que simplemente nosotros la semana pasada vimos que nada más venía un x elevado a la n, que un x elevado a la n. Pero aquí g de x es una función. Entonces, la derivada de g de x también se tiene que, perdón, g de x también se tiene que derivar y se coloca después de hacer eso, ¿sí? Y multiplicando. Básicamente eso se usa en la regla de la cadena. Digamos, este otro ejemplo para que vean. Hay varios ejemplos. Número 4. Y es igual a la raíz cuadrada de 5 sobre x al cubo más raíz cuadrada de 5x menos 1. Ok, ese ejemplo que está ahí. Entonces, lo primero que tienen que hacer es pasar esto a notación exponencial. Esa es una recomendación. Cuando vienen raíces, lo ideal es pasarlo a notación exponencial. Entonces sería así. 5 sobre x al cubo por más, perdón, 5x menos 1 está elevado a la 1 medio. Y todo esto también está elevado a la 1 medio. Ya está en notación exponencial. Entonces ya podemos aquí, a partir de eso ya podemos obtener la derivada. Entonces aquí voy a poner la derivada de y con respecto a x. Ok. Recuerden que esta es otra forma de anotar y'. Entonces, sí es bueno que a partir de ahora usemos como varias notaciones porque en el examen podemos usar cualquiera sin ningún problema. Entonces, ¿cómo se deriva esto? Uno deriva de afuera hacia adentro. Esto sí va a ser un poquito más directo porque está escribiendo la derivada es muy tedioso. O sea, voy a hacer en un solo paso para que pongan bastante atención. Entonces, si uno deriva de afuera hacia adentro, bueno, y tal vez aquí, por cuestión de también de facilidad, este 5 sobre x al cubo, yo puedo expresarlo como 5 por x a la menos 3. ¿Están de acuerdo? También por facilidad, este 5 sobre x al cubo es como 5 por x a la menos 3. Y de hecho ya esto ya me queda en un solo renglón, entonces sería así. Listo. Y entonces, ahora sí, vamos a derivar esta parte que está acá. Entonces, uno deriva de afuera hacia adentro. Entonces, lo primero que está es un medio, entonces un medio baja. Acá. ¿Qué haría? 5x a la menos 3 más 5x menos 1 elevado a 1 medio. Y eso queda elevado a la menos 1 medio. ¿De acuerdo? Fue el primer paso.
Primer paso, entonces baja un medio y a un medio le quito 1 y esto se copia exactamente igual. Pero ¿qué me dice a mí de la cadena? Que también debo derivar lo que está dentro. O sea, tengo que derivar esto que está aquí adentro. Entonces, ahora sí, derivo lo que está dentro. Entonces, ¿quién es la derivada de 5x a menos 3? Entonces, bajo el menos 3, multiplica el 5, quedaría menos 15. Y a x, y el x, al menos 3 le quito 1, entonces quedaría menos 4. Recuerden que menos 3 menos 1 queda menos 4. Entonces, ya derivé esta parte. Más, ¿verdad? Más. Y ahora sí, derivo esta parte que está acá. Entonces, ¿quién deriva esto? Aquí debo volver a aplicar la cadena, porque eso es una función elevada a una potencia. Entonces, bajo un medio, acá, quería un medio, multiplicando a 5x menos 1, y a un medio, a este un medio le quito 1, entonces quedaría menos un medio. Y a este también le aplico la cadena, entonces vean, aquí bajé un medio, a un medio le quito 1, pero también tengo que derivar lo que está dentro, y la derivada de lo que está dentro es derivada de 5x menos 1. Y la derivada de 5x menos 1 es la derivada de 5x, que es 5, y la de menos 1, que es 0, entonces colocamos 5. Y aquí termina esa derivada, o sea, esta sería la derivada de la función. Bien. ¿Quedó claro? No hay necesidad de simplificarlo, hasta ahí llegamos. ¿Queda claro esa derivada? ¿Observen bien? Generalmente, con la experiencia, en los exámenes de cálculo 1 y con la práctica, ¿verdad? Ustedes terminan derivando así, como yo de casa, no lo hacen en varios pasos, lo hacen en un solo paso, es que uno nada más va siguiendo, y al final hace toda la derivada en un solo paso. Esta derivada realmente fue corta, no fue tan larga. ¿Quedó claro este ejemplo? Ahí nada más me lo pueden decir, es que no vi si me entienden, ¿sí? Ok. Ok, entonces vamos a, creo que con esos 4 ejemplos, ¿verdad? Son suficientes, porque realmente, muy difícilmente, perdón, pues casi que es imposible, que a ustedes les pregunten en el examen las derivadas de funciones donde solamente hayan expresiones algebraicas, como en este caso, ven, aquí solamente fueron expresiones algebraicas. Bueno, son puras expresiones, no hay senos, no hay cosenos, no hay logaritmos, no hay exponenciales, no hay logaritmos exponenciales, no hay tampoco funciones trigonométricas inversas. O sea, realmente en el examen a ustedes les preguntan por eso. Por ejemplo, a ustedes usualmente, ustedes ven los exámenes, las derivadas vienen con senos, con cosenos, vienen con logaritmos naturales, vienen con funciones exponenciales, etc. Entonces, por ahora solamente voy a usar 4 ejemplos. Y ya cuando vayamos avanzando ya con funciones trigonométricas, exponenciales, logarítmicas, entonces, y trigonométricas inversas, vamos a ir haciendo ejemplos ya un poquito más complejos, ya tipo examen. Estos eran sencillos porque son solamente expresiones algebraicas. Entonces, vamos a ver como una regla. Inclusive, vamos por la regla número 7. Así, esa fue la 6, vamos por la 7. 7. Vamos a poner derivadas de las funciones trigonométricas. Derivadas de las funciones trigonométricas. Entonces, aquí vamos a ver la derivada de la función seno, coseno, tangente, cotangente, cosecante y secante. Vamos a ver todas esas derivadas. Vamos a construir algunas. De hecho, ya construimos una hace unas clases. Lo que pasa es que no me acuerdo cuál clase era. No fue una clase pasada o antepasada, que habíamos calculado la derivada de la función seno o coseno. Creo que era coseno. Que era menos seno. Lo que pasa es que no me acuerdo con exactitud en qué clase fue. No voy a buscarlo para... Igual ustedes ahí pueden ir viendo en la pantalla. Están todos mis apuntes. No sé si fue
Creo que fue en esta. Vamos a ver en la 6. Sí, creo que fue en la 6. No, entonces fue en la 5. Aquí está, sí. Fue el último ejemplo de la clase 5. Vean, ¿se acuerdan ustedes que este ejemplo ya lo hemos hecho? Que si me piden calcular la derivada de fx y de fx igual a coseno x mediante límite, y lo hicimos. Ahí está, lo hicimos todo. Ustedes en teoría tienen este documento, yo a ustedes los había pasado al correo. ¿No? Y calculamos este límite, ahí aplicamos una fórmula, aplicamos estos límites especiales, enviamos para 0 esto, enviamos para 1, al final nos da menos seno x. O sea, que la derivada de coseno es igual a menos seno x. Y análogamente, uno puede hacer exactamente lo mismo y calculan la derivada de seno y les va a dar coseno x. Entonces, solamente lo voy a anotar como una fórmula. Entonces, eso nada más quería para que ustedes lo vieran, ¿no? que ya lo hemos estudiado. Lo ocupamos. Ok, entonces vamos por esta. Entonces, aquí, de la clase número 5, ¿no? La clase virtual número 5, se construyó, o se obtuvo mejor, la derivada de y igual coseno x, la cual es y' igual menos n de x. Análogamente, si y fuera igual a seno de x, o sea, si más bien la función fuera y igual a seno de x, usando el mismo método, entonces, por eso digo análogamente, entonces y' es igual coseno x. Ustedes nada más tienen que memorizarlo. De hecho, al final de esta regla 7, yo voy a hacer un cuadrito donde pongo las funciones y sus derivadas, un cuadrito de resumen. Entonces, por ahora vamos a ir construyéndolas. Entonces, construir la derivada de coseno ya lo hicimos en la clase número 5, nos dio menos seno x. Y de forma, por no decir igual, por la verdad es que es casi que igual, uno obtiene o le dan seno x y obtiene que su derivada es coseno x. ¿Verdad? Eso es facilísimo. Asimismo, entonces, bueno, mejor no, asimismo no, ahora, porque realmente ya aquí se varía un poco. Ahora, si y es igual a tangente de x, ahora vamos a construir la derivada de tangente de x, pero no la vamos a construir haciendo el límite cuando el límite h tiende a 0, no. Vamos a construirla a partir de los ejemplos que hemos visto. Vean qué sencillo que es. Vean, y es igual a tangente de x, ¿sí? Ahí dice que sen de x, ¿no sería menos sen de x? No, no, no. ¿A dónde? Aquí. Aquí arriba. Ajá. No, 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 no. No, Ok. si y es igual a coseno, su derivada es negativa. En cambio, si y es igual a seno, su derivada es positiva coseno. Así es lo correcto. Ok. Sí. Ok, vean, si y es igual a tangente de x, el tangente de x, recuerden que por fórmula trigonométrica es igual a seno x sobre coseno x. Ahí está. Ok. Eso implica que si ustedes quieren obtener y', es derivar seno x entre coseno x, ¿verdad? Porque el tangente es seno x sobre coseno x. Y aquí entonces uno viene y aplica regla del cociente. ¿Y cuál es la regla del cociente?
La que es así, que primero ustedes vienen y derivan el numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por el denominador derivado, entre el denominador elevado al cuadrado. Que uno escribe coseno al cuadrado x, ¿verdad? Es la forma de escribirlo, coseno al cuadrado x. Vean, aquí apliqué puro regla del cociente. Entonces, vamos a simplificarlo. ¿Quién es la derivada de seno? Recuerden que ya la derivada de seno ya lo tenemos. La derivada es, aquí es seno, su derivada es coseno. Entonces, aquí, la derivada de seno es coseno. Por coseno me queda coseno al cuadrado x. Menos, ¿ok? Seno por la derivada de coseno. Pero la derivada de coseno, vean, si y es igual a coseno, su derivada es menos seno. Entonces me queda seno por menos seno, o sea, seno al cuadrado, y me queda positivo por el menos de la derivada de coseno. Entonces me queda aquí más, entonces anotar otro color, más, ahí para que cuando sepan que ahí cambió el signo, y aquí me queda seno al cuadrado x sobre coseno al cuadrado x. Hasta ahí todos de acuerdo de lo que dice ahí. ¿Están de acuerdo con esa simplificación? Aquí me pueden seguir ahí en el chat. Perfecto. Ahora, recuerden que por identidades trigonométricas, seno al cuadrado más coseno al cuadrado o coseno al cuadrado más seno al cuadrado, como quieran escribirlo, es igual a 1. Entonces me va a quedar 1 sobre coseno al cuadrado x. Pero recuerden ustedes que 1 sobre coseno y es igual a secante, pero es 1 sobre coseno al cuadrado, entonces va a quedar secante al cuadrado x. Entonces, quiere decir que si y es igual a tangente de x, su derivada es secante al cuadrado de x. Y ustedes lo que tienen que hacer es memorizar. No es que van a tener que hacer esto cada vez que le piden la derivada de tangente. No me memorizan. Si y es igual a tangente, su derivada es secante al cuadrado de x. Ahorita hacemos una tabla de resumen. ¿Okay? Análogamente, aquí sí es análogamente completo. Por no decir casi igual, ¿verdad? Si y es igual a cotangente de x, si y es igual a cotangente de x, entonces su derivada, o sea, ustedes pueden ahí derivar, haciendo exactamente lo mismo, y le va a quedar menos cosecante al cuadrado de x. Va a quedar así, menos cosecante al cuadrado de x. ¿Y cómo obtienen esto? Simplemente agarran cotangente y cotangente lo escriben como coseno sobre seno y aplican exactamente la misma regla y les va a quedar esto. Solamente, la pequeña diferencia es que aquí les va a quedar un negativo. Bueno, aquí cosecante al cuadrado en vez de secante, pero aquí les va a quedar un negativo. Eso es de forma análoga. Vamos a obtener otra derivada. Ahora, que posteriormente, si y es igual a secante de x. Entonces, bueno, nada más para retomar. Ya tenemos la derivada de seno, de coseno, de tangente y cotangente. Toda falta la de secante y cosecante. Recuerden que son 6 funciones trigonométricas inversas. Entonces nos faltan 2. Voy a obtener la de secante de x y la de cosecante de x se obtiene igual. Entonces vean cómo se obtiene. Y es igual, ustedes ponen que secante de x es igual. Recuerden que secante, por identidades trigonométricas, es 1 sobre coseno x. Eso implica que y', o sea, si ustedes quieren derivar eso, tienen que derivar 1 sobre coseno x derivado. ¿Ok? Y igual, aplican regla del cociente. ¿Qué me dice mi regla del cociente? La derivada del numerador, que es 1. La derivada de 1, del numerador, que es 1, por el denominador sin derivar, menos el 1 por el denominador derivado, entre
el denominador elevado al cuadrado. Ok. Y esto les va a quedar así. Entonces, aquí solamente les va a quedar coseno X, porque, no, perdón. Recuerden que la derivada de 1, la derivada de una constante es 0, ¿verdad? Entonces, todo esto se va a anular porque me queda coseno X multiplicado por 0, entonces eso se anula. Entonces, aquí es 0. Es 0. Y entonces solamente va a quedar este menos que está acá y la derivada de coseno de X es menos en de X. Por menos 1 queda en de X positivo. Sobre coseno al cuadrado de X. Recuerden que la derivada de coseno de X es menos en de X y este menos 1 queda en de X positivo. Pero así no aparece en los libros, de hecho. ¿Verdad? En los libros, estos lo hacen de esta manera. Que esto es igual a seno de X. Aquí tal vez, lo pongo de otra manera. Esto va a ser igual a 1 sobre coseno de X por sen de X sobre coseno de X. Vean lo que hice acá. Aquí lo que hice fue simplemente que coloqué un coseno acá. Ven que coseno por coseno es coseno al cuadrado. Y este seno de X se lo agregué a este coseno. Aquí está. Y 1 sobre coseno. 1 sobre coseno es secante de X. Y seno sobre coseno es tangente de X. En los libros aparece así. Que si y es igual a secante de X, su derivada es secante por tangente de X. Ustedes lo que hacen es memorizarla. Todo esto lo hago por si en el examen hacer spin. Demuestro que la derivada de secante es esto, pero esa es la forma correcta de hacerlo. Pero ustedes lo que hacen es que memorizan esto, nada más que si y es igual a secante, su derivada es secante por tangente de X. Análogamente, por no decir que casi igual, ¿verdad? Análogamente, se deduce que sí, y es igual a cosecante de X. Si y es igual a cosecante de X, entonces su derivada va a ser igual a menos cosecante de menos cosecante de X por cotangente de X. También la termina memorizando. Pues ahí tenemos las derivadas de las 6 funciones trigonométricas. Entonces, a continuación voy a hacer como una tabla de resumen, donde del lado voy a colocar la función, su derivada y su derivada con regla de la cadena, por aquello también. Tal vez aquí voy a dar 2 tablas. Y vamos a ver. ¿Hago? Ya explico lo que hacemos. Está bien. Aquí voy a colocar la función. Y aquí voy a colocar la derivada. Entonces, repasemos. Si la función era seno de X, ¿quién era su derivada? Coseno de X. ¿De acuerdo? Si la función era coseno de X, su derivada era menos en de X. Si la función era tangente de X, ¿no? Y recuerden que esta función nosotros si la construimos, su derivada es secante al cuadrado de X. ¿Ok? Si la otra era cotangente de X, ¿verdad? Entonces, su derivada era menos cosecante al cuadrado de X. Sí,
la función era secante de x, entonces su derivada era secante de x por tangente de x. Y si la derivada es, perdón, si la función es cosecante de x, entonces su derivada va a ser menos cosecante de x por cotangente de x. Esa tablita resume todo lo que hemos visto. Me explico, me expliqué. Usted lo que hace es memorizar esto, ¿verdad? O aprender. Sí, sí me voy a entender. Ahí por ejemplo, el chat, si me voy a entender con esa tablita. Básicamente ese es el resumen de esta regla. ¿Sí? Bien, y voy a hacer otra tabla, un poquito más grande. Porque esta es cuando trae regla de la cadena. Aquí se lo ocupa un poquito más grande. Aquí es función. Función aquí. Derivada. Entonces, ¿qué pasa si más bien es seno de una función? O sea, seno de fx. Qué sé yo, que venga seno de x al cuadrado o seno de raíz de x. O sea, es que aquí es solamente seno de x, pero ¿qué pasa si viene seno de una función? Entonces, su derivada va a ser igual, coseno. O sea, la derivada de seno es coseno. Pero ponen coseno de fx, pero por regla de la cadena también tienen que derivar fx. ¿Me explico? O sea, cuando viene seno de una función. Si viene seno de x es esto, pero cuando viene seno de una función, entonces su derivada es esto. ¿Qué pasa cuando viene entonces más bien también coseno de una función? Entonces su derivada va a ser menos seno de la función, pero por la derivada de la función. ¿Okay? ¿Qué pasa si viene tangente de una función? Entonces ustedes vienen, la derivada de secante al cuadrado, entonces ponen secante al cuadrado de la función, pero por regla de la cadena también tienen que derivar la función. Que multiplicándose. ¿Qué pasa si es cotangente de una función? Entonces, igual, es menos cosecante al cuadrado de la función, pero por la derivada de la función. ¿Ya? O sea, simplemente es lo mismo, nada más que uno todo lo multiplica por la derivada de la función. ¿Qué pasa si es secante de una función? Entonces, la derivada de secante es secante de la función, ¿verdad? Por tangente de la función, pero por regla de la cadena también debe derivar la función. ¿Y qué pasa si es cosecante de una función? Entonces va a ser, la derivada va a ser menos cosecante de la función por cotangente de la función, pero por regla de la cadena también debe derivar la función. Y esto, y de hecho, esta tabla que está acá es más completa porque este ya contiene ya con regla de la cadena, que realmente es lo que uno usualmente pregunta. Entonces, por ejemplo, tengo que hacer un par de ejemplos para que vean. Obtenga de y de x, no es necesario simplificar. No es necesario simplificar. Aquí unos cuantos ejemplos para que vean ustedes qué es lo que me refiero. Entonces, por ejemplo, y igual a, voy a pedirles, qué sé yo, seno de la raíz de x al cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado más 1. Vean esta función, ¿verdad? Tenemos seno, pero vean que no es seno de x, seno de esta función que está acá, lo observan, ¿verdad? Y yo usualmente recomiendo escribirlo en esta notación, ¿verdad? Notación exponencial. Es como tener
seno de x al cuadrado menos 1 sobre elevado a la 1 media. Ok. También está aquí como una cuestión de borrador. Aquí no voy a agregar una página más para que me quepa. Esto no es parte del ejercicio, nada más que quiero aclarar algo. Eso que está ahí, o sea, es muy diferente tener esto. Eso nada más para explicarlo. A tener esto. O sea, son cosas muy, muy diferentes. ¿Por qué? Porque cuando el 1 medio está acá, o sea, esto, cuando el 1 medio está acá, quiere decir que esto. Todo está elevado a la 1 medio. ¿Sí me voy a entender? Y en este caso, el 1 medio solamente es de lo que está dentro del seno. En este caso, cuando el 1 medio está acá, es que todo el seno está elevado a 1 medio. Si notan la diferencia, ¿verdad? Entre este 1 medio si está acá o está acá. Ven que son cosas muy diferentes. ¿Sí me explico? ¿Verdad? Solo quería entender esto, nada más. ¿Me explico con esto que estoy diciendo acá? Pueden decirme en el chat. Es cuestión de notación, ¿verdad? Son cosas muy diferentes. Eso lo voy a borrar. A ver, ahí, pues, quería como aclarar eso porque desde mi experiencia eso se suele confundir. Los exámenes. Entonces, esto que está acá, entonces, este un medio solamente le pertenece a esto, ¿ok? Entonces, realmente, si uno deriva de afuera hacia adentro, lo primero que está es el seno, ¿verdad? Es el seno. Porque recuerden que este un medio está dentro del seno, está aquí, ¿verdad? Entonces, si uno deriva de afuera hacia adentro, lo primero que está es el seno. Entonces, uno dice lo siguiente, bueno, y en el y'. El y' es la derivada de seno, que es coseno de la función. Ok, entonces, observen que este es como seno de f de x. Entonces, por regla de la cadena, la derivada de seno de esta función va a ser coseno de la función, pero por la función derivada, o sea, por eso. Por eso derivado. ¿Sí me voy a entender? O sea, la derivada de seno es coseno de la función, pero por la función derivada. Todavía no la he derivado. Ahí está, conservada. Ahí me explico. Todavía falta, ¿verdad? Falta bastante. Aún no he derivado. Solamente hay que saber si me estoy explicando con esto. ¿Sí? Perfecto. Voy a continuar. Entonces, en el siguiente paso nada más copio esto, eso no hay necesidad de nada, es explicable, ¿no? ¿Ok? Pero sí, vamos a derivar esto. Entonces, ¿cómo se deriva esto? Entonces, el 1 medio tiene que bajar. Entonces, quería 1 medio, ¿verdad? Igual de afuera hacia adentro, 1 medio. Y quedaría x al cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado más 1 elevado a 1 medio menos 1, ¿verdad? Que quedaría menos 1 medio. Pero ¿qué me dice a mí ahora la cadena? Que también tengo que derivar lo que está adentro, esto que está aquí adentro. Entonces, aquí, y esto que está aquí adentro se aplica regla del cociente, que va a ser la derivada del numerador, que es 2x. ¿Ok? Por el denominador sin derivar. Menos el numerador, que es x al cuadrado menos 1, sin derivar, ¿verdad? Por el denominador derivado, que es 2x en este caso también. Todo sobre el denominador elevado al cuadrado. Y esa es la derivada de la función. No hay necesidad de simplificar. Y así quedaría. ¿Queda claro? ¿Quedó claro esto que está acá? Para que me lo puedan comunicar.
Perfecto. Ok, hagamos un ejemplo número 2. Esto. Puede ser esto. Con azul. Y igual a cosecante al cubo de menos x al cuadrado menos x menos 1. Muy sencillo. Sí, cosecante al cubo de menos x menos 1. Aquí, bueno, aquí primero es un cosecante. Está elevado al cubo. En este caso, este cubo sí realmente uno lo expresa así. Como cosecante de menos x al cuadrado menos x menos 1 elevado al cubo. ¿Ven? O sea, cuando el exponente está aquí es que pertenece a todo que está ahí. Entonces, vamos a obtener la derivada de esa función. Entonces, si uno aplica regla de la cadena, recuerden, de afuera hacia adentro. Entonces, primero está el 3, entonces el 3 baja. Entonces, queda 3 veces. Y lo que está adentro, que es cosecante de menos x al cuadrado menos x menos 1, queda elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque recuerden que el 3 baja y el resto 1. Y lo que está aquí se copia igual. Aquí se copia igual. Pero por regla de la cadena, la regla de la cadena a mí me dice que también tengo que derivar cosecante de x al cuadrado menos x menos 1. Bien. O sea que también tengo que derivar lo que está dentro. O sea, también tengo que derivar esto. Aquí está. Solamente lo indiqué. No lo he derivado. Entonces, ¿eso cómo me quedaría? Me quedaría 3 veces por cosecante al cuadrado de menos x al cuadrado menos x menos 1. Eso es cuestión de gusto. Si ustedes gustan, lo pueden dejar así, o realmente este cuadrado se lo colocan aquí. Es cuestión de gusto. A mí me gusta más esta notación, entonces lo escribo aquí. Por, y ahora sí, vamos a derivar cosecante de esta función. Entonces, la derivada de cosecante, ¿verdad? Uno la tiene que saber. Entonces, usted puede venir al cuadrito de arriba y saber que la cosecante, ¿verdad? Es menos cosecante por cotangente, o aquí, bueno, que realmente se aplica esto, ¿verdad? Que es porque viene cosecante en la función. Entonces, va a ser menos cosecante de menos x al cuadrado menos x menos 1 por cotangente de menos x al cuadrado menos x menos 1. Ahí está. Menos cosecante la función por cotangente la función, pero por la función derivada. Entonces sería esto, o sea, en este caso sería esto, ¿verdad? Menos x al cuadrado menos x menos 1 derivado, que va a quedar menos 2x, ¿verdad? La derivada de x al cuadrado es menos 2x, menos x al cuadrado, perdón, y la de menos x es menos 1. Y queda, y ya no hay que derivar más, hasta aquí terminamos. Y esa sería la derivada completa de la función, sin simplificar. ¿Queda claro? ¿Quedó claro este ejemplo número 2? ¿Sí? Ok. Y para terminar, hoy vamos a ver la número 8. La número 8. Derivada de la función exponencial y función logaritmo. Uno puede verlo también como reglas separadas. Primero le deriva la función exponencial, luego deriva la función logarítmica. Pero vamos a verla como una regla. Recuerden que eso es indiferente.
Vamos a ver esa derivada. Entonces, asumo bueno, que ustedes recordarán bien, ¿verdad? Que la función exponencial, ¿verdad? Está dado por fx igual a la x, ¿verdad? Entonces, considere, ¿no? Considere la función exponencial y igual a la x. Esa es la función exponencial. Donde el a era diferente de 1, ¿verdad? Y ahí ustedes podían... Bueno, tenía un montón de propiedades de la función exponencial, pero ahorita sobre eso no vamos a entrar en detalle. Bueno, diferente 1 y mayor que 0, ¿verdad? Bueno, pone aquí. Tal vez. Que va a pertenecer además. Aquí. Print rule. Entonces, y no vamos a demostrarla, porque para demostrarla sí ocupamos más herramientas, sí se puede hacer, pero se hace ahí un poquito de tanteando con tablitas y unas cosas por ahí, pero eso no es tan preponderante, nada más se lo voy a decir. Entonces, y' inmediatamente se las voy a escribir, ¿verdad? Y' va a ser igual a la x por logaritmo natural de a. Esa va a ser la derivada de la función exponencial. Es nada más de memorizarla. Más aún, si se tiene que y es igual a la fx, entonces y' es igual a la fx por logaritmo natural de a, pero por f'x. Esto por la regla de la cadena. ¿Con qué me refiero? Bueno, primero, la derivada si tienen y igual a x, su derivada va a ser a la x por logaritmo natural de a. Pero si tienen que el a está elevado a una función, entonces su derivada va a ser a elevado a la función por logaritmo natural de a, pero por la derivada de la función, esto por la regla de la cadena. Es muy sencillo. Vamos a algunos ejemplos para que vean. Ejemplos. Un par de ejemplos. ¿Qué pasa si y es igual? Un ejemplo sencillo. Vamos que 2 a la x. ¿Quién sería y'? Entonces, y' simplemente sería 2 a la x por logaritmo natural de a. Perdón, de 2, la es 2. Es únicamente aplicando la regla. En este caso no es necesario aplicar la cadena porque la derivada de x es 1. Entonces eso es x solito. ¿Se entiende? Ve que solamente apliqué la fórmula. ¿Se entiende este ejemplo? No me lo pueden decir por el chat. Este primer ejemplo, un ejemplo sencillo, y hagamos un ejemplo ya más complejo. Le podemos elevar 3 elevado a la coseno de 1 entre x. Ya es un ejemplo más complejo. Es 3 elevado a la coseno de 1 entre x. ¿Quién es la derivada de esta función? Entonces, su derivada va a ser la siguiente. Va a ser 3, va a ser la misma. Se copia lo mismo. 3 por coseno 1 entre x por logaritmo natural de 3. ¿No? Simplemente es aplicando esta fórmula que está acá. Esta.
pero por la regla de la cadena también debo derivar la función fx. La fx es lo que está elevado a la a, aquí, es lo que está elevado, en este caso el 3, que es coseno 1 entre x. Entonces, por coseno de 1 entre x derivado. Y eso, ¿a quién va a ser igual? Falta todavía. Entonces va a quedar 3 por coseno, 3 elevado, perdón, a la coseno 1 entre x, por logaritmo natural de 3 por, y necesitamos derivar este coseno. Recuerden que la derivada de coseno es menos seno, entonces me queda menos seno de 1 entre x, por, pero por regla de la cadena también debemos derivar 1 entre x, entonces aquí por 1 entre x derivado. Y recuerden que la derivada de 1 entre x, yo les había pedido la semana pasada que la memorizaran, y ya le hemos demostrado, es menos 1 sobre x al cuadrado. Y ese ejemplo quedaría así. Esa sería la derivada completa de esta función. Vean qué función más pequeñita, vean su derivada, queda algo extensa. No hay necesidad de simplificar. ¿Queda claro? ¿Queda claro esa derivada de esa función? Y el segundo ejemplo. Sí, si tienen dudas, no deben consultar. Que tal vez una observación muy válida. Esta observación. Si y es igual a L a x, o sea, vamos a cambiar el a por una e. Recuerden que es el número de Euler, ¿verdad? El número de Euler, o Euler. Era 2,31 y resto. Entonces, eso implica que y' es igual a L a x por logaritmo natural de. Aplicando la fórmula, ¿verdad? Recuerden que es a la x va a ser a la x por ln de a, pero en este caso es e. Pero recuerden ustedes que ln de vale 1. O sea, eso es tener el logaritmo en base de e, que es 1. Y eso solamente es la x. Entonces, si no me equivoco, bueno, no estoy seguro, pero la función y igual a L a x es la única función cuya derivada es ella misma. Bien, si y es igual a x, su derivada es L a x. Igual se aplica la misma idea de la regla de la cadena. Entonces, por ejemplo, número 3. ¿Qué pasa si ustedes tienen y? Que y es igual a e elevado a la x al cubo menos x al cuadrado más, perdón, menos 3x al cuadrado más x menos 2. ¿Quién sería ahí y'? Por ejemplo. Entonces tenemos e elevado a una función. Entonces recuerden que la derivada, perdón, si la función es L a x, su derivada es la misma. ¿No ven? Entonces la derivada en ese caso es la misma. E elevado a la x al cubo menos 3x al cuadrado más x menos 2. Pero por regla de la cadena es como tener e elevado a una función. Entonces la derivada de e elevado a una función va a ser e elevado a la función, pero por la función derivada. O sea, por x al cubo menos 3x2 más x menos 2 derivado. O sea, al final la derivada va a quedar así. E elevado a, bueno, hay poco quitar ya el paréntesis porque asumimos que todo eso está elevado. El e está elevado a todo eso. Por, y la derivada de eso quedaría 3x al cuadrado menos 6x, ¿verdad? Aquí. La derivada de x al cubo es 3x al cuadrado, la de menos 3x al cuadrado es menos 6x. La de x es 1 y la de menos 2 es 0. La de x es 1 y quedaría así. Sería la derivada sin simplificar. Ahí estaría la derivada. Sí me expliqué en este ejemplo. Y me expliqué en relación con la derivada de L a x. ¿Quedó claro siempre? Sí. Ok. Ahora, considere la función logarítmica
y igual a logaritmo en base a x, ¿verdad? Igual, el a era R max excluyendo el 1. Entonces, y', igual, esto no lo vamos a demostrar. Ustedes también simplemente la terminan ahí memorizando. Y la derivada de esta función va a ser va a ser 1 entre, un momento, va a ser 1 entre x por logaritmo natural de a. Esa va a ser la derivada de esa función, sí. 1 entre x por logaritmo natural de a. Esa va a ser la derivada del logaritmo de a, perdón, logaritmo de x en base a. Es solamente memorizarla, no hay que hacerle mucho. No vamos a demostrar cómo se obtiene. Estaba viendo si uno puede demostrarlo, pero sí se puede, pero lo que pasa es que queda muy complicado con límites. Entonces, y al final eso no, en el examen no se lo va a evaluar, usted nada más memoriza en esta parte que está acá. Ahora, más aún, si se usa regla de la cadena, coma, si y es igual al logaritmo en base a de una función fx, entonces y' va a ser igual a 1 entre fx por logaritmo en base a, perdón, logaritmo natural de a. Sería logaritmo natural de a por f' de x. Solo que usualmente ese f' de x se copia ahí, o uno puede venir también y copiarlo acá. Se copiará ahí. Pero ya es cuestión de gusto. Lo pueden dejar ahí, o porque el numerador solamente da en 1. O lo pueden copiar aquí. Eso es cuestión de gusto. Esto es si es el logaritmo de una función. Entonces, por ejemplo, igual vamos a hacer ejemplos acá para que observen. Ejemplos. Igual es derivar y no simplificar. Entonces, por ejemplo, si y es igual a, más sencilla, logaritmo de x. ¿Quién sería su derivada? Pero recuerden que cuando el logaritmo aquí no se indica, se asumió que es un 10. ¿Verdad? Se asume que es un 10 lo que está ahí. Hay que levantarlo con color. Es un 10 el que está ahí. Y entonces, ¿quién va a ser su derivada si nosotros aplicamos esta regla? Simplemente recuerden que en este caso el a es un 10 aquí. Aplicamos esta regla y quedaría así. 1 entre x por logaritmo natural de 10. Esa sería su derivada. Dicho. ¿Se entiende este ejemplo? Solamente apliqué la regla. ¿Se entiende este ejemplo para escribir otro? Ahí pueden comunicármelo ahí por el chat. Ok, gracias. Perfecto. ¿Qué pasa si llegues, por ejemplo, el logaritmo de 2 de raíz de seno x, por ejemplo? Esa parte que está ahí. Vamos a derivar eso. ¿Verdad? Aquí se aplica la regla de la cadena. ¿Verdad? Entonces, y', ¿quién va a ser igual? Y' va a ser igual a 1 entre, en este caso, tal vez a todo el color, esto es como tener logaritmo en base 2 de una función fx, donde fx es igual a raíz de seno x. Tal vez es como acotar esa parte que está ahí.
Sin embargo, aquí, tal vez antes de darle resolución, bueno, sí, podemos continuar. Esto va a quedar 1, vamos a aplicar esta regla que está acá, regla de la cadena. Va a quedar 1 entre x, pero en este caso sería 1 entre f de x. Y f de x es todo esto que está acá. Entonces, 1 entre raíz de de x por logaritmo natural de a. En este caso, la a es 2, ¿lo ven? Logaritmo natural de 2. Pero que me dice a mí la regla de la cadena, que también debo derivar raíz de x. Eso a mí también, o sea, por este caso sería la derivada de fx, que es raíz de x derivado, que es este fx que está acá. Posteriormente, entonces, para resolver eso, entonces quería que la derivada sea igual a esto. Entonces va a quedar 1 entre raíz de x por logaritmo natural de 2, tal vez recordando que raíz de x, yo puedo expresarlo así mejor, seno de x a 1/2. Entonces, este 1/2 baja, ¿verdad? Entonces, baja 1/2. Y me queda el seno de x elevado a la menos 1/2. Y la regla de la cadena a mí me dice que también tengo que derivar seno de x, y la derivada de seno de x es coseno de x. Y ahí termina esta derivada completa. ¿Se entendió esta derivada? ¿Se entiende esta derivada? Si ustedes ven las derivadas que hemos hecho, ven, se aplica la cadena 2 veces. Pues se puede aplicar 3, 4, 5, a veces que sean necesarias, y eso depende mucho del ejemplo. Y tal vez aquí una observación. Muchas gracias por los que me dicen que sí están entendiendo, porque para mí es importante. Una observación. Si y es igual al logaritmo natural de x, y recordando que el logaritmo natural de x realmente es el logaritmo en base de x. Recuerden que el logaritmo natural es que la base es c. Recordar eso. Eso implica que y' es igual a, o sea que si yo aplico la regla anterior, y' va a ser igual a 1 entre x por logaritmo natural de, pero recuerden que el logaritmo natural de es 1, entonces queda nada más x multiplicando a 1, entonces queda nada más 1 entre x. Entonces esa es otra regla fundamentalísima, que si y es igual al logaritmo natural de x, su derivada es 1 entre x, y esa se usa demasiado, pero muchísimo se usa. Es como esta observación que hice acá, ¿verdad? La misma idea. Recordando, ¿verdad? Que esto vale 1. Entonces, si yo hago, vamos a hacer un tercer ejemplo como antes, pero nada más que este involucre el logaritmo natural de x. Tercer ejemplo. Yo a ustedes les pido, por ejemplo, derivar logaritmo natural de x al cubo más x2 menos x, y va a pedirlo elevado al cuadrado. Les pido derivar esta parte que está aquí. Entonces, recuerden que este cuadrado, cuando está aquí, realmente representa a todo el logaritmo natural. O sea, esto se escribe así realmente. Igual a logaritmo natural de x al cubo más x al cuadrado menos x. Y eso está elevado al cuadrado. Entonces, insisto, este cuadrado que está acá es que todo está elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué y'? Entonces, recuerden que usaría de afuera hacia adentro. Entonces, este 2 que está acá pasa aquí, ¿verdad? Pasa el 2. Y el logaritmo natural de x al cubo más x al cuadrado menos x queda elevado a la 1. Pero ¿qué me dice a mí la regla de la cadena? Que también tengo que derivar lo que está dentro. Todo esto. Entonces, voy a agarrar logaritmo natural de x al cubo más x al cuadrado menos x, todo derivado. ¿Qué implica eso? Que y' es igual a 2 veces logaritmo natural de x al cubo más x al cuadrado menos x. Bueno, ya este como está elevado a la 1, no es así, se le tiene que estar a 1, entonces ya podemos quitarlo.
sea, podemos quitar ese 1, porque ya cualquier elemento elevado a la 1 da el mismo elemento. Entonces, aquí nada más basta copiar logaritmo natural de x al cubo más x al cuadrado menos x. Repito, porque ya este está elevado a la 1, se puede omitir. Ahora sí, necesitamos derivar esto, pero recuerden que la derivada del logaritmo natural es, aquí está. Recuerden que si tienen y igual al logaritmo natural de x, su derivada es 1 entre x, pero en este caso es logaritmo natural de la función. Entonces, su derivada va a ser 1 entre la función por la función derivada aplicando el regla de la cadena. Entonces va a quedar así. 1 entre la función que es x al cubo más x al cuadrado más x. Ahí está. Me falta, nada más que es una línea. Por, ahora sí, la derivada de esta función, que es 3x al cuadrado más x. Y ahí termina. Perdón, más 2x. La derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. La derivada de x al cuadrado es 2x y más la derivada de menos x, que es menos 1. Me faltó todavía. Aquí cometí un error. Sería 2x menos 1. Aquí me pongo paréntesis para indicar que todo se multiplica. Y esa sería la derivada completa. ¿Se entendió esta derivada? ¿Se entiende? Más o menos. Ahí por el chat me lo pueden comunicar. Y ya como para hacer una tablita de resumen, ya que o sea, una tablita así, ¿verdad? Una tablita aquí. Entonces, una tabla, voy a hacer una tabla de resumen como la de las funciones trigonométricas. Nada más que aquí voy a colocar, solamente voy a colocar 4 funciones, sería así. Voy a colocar función y aquí derivada. Entonces, si la función era a la x, su derivada era a la x por logaritmo natural de a. Si la función era e a la x, su derivada va a ser e a la x. Recuerden eso, que la derivada de la x es la x ella misma. Si, mira, aquí puse un cuadrito de más, de lo borro. Si la función era logaritmo en base a x, entonces era 1 entre x por logaritmo natural de a. Y si era logaritmo natural de x, entonces su derivada es 1 entre x. Ahí están las derivadas. Ahora vamos a hacer otro, pero sería ya con regla de la cadena. Función derivada. Por ejemplo, entonces si aquí era a elevado a la f de x, entonces ya saben qué es a elevado a la f de x por logaritmo natural de a, pero por la derivada de f de x. Aplicando regla de la cadena. Luego, e a la f de x va a quedar e a la f de x por f' de x, aplicando regla de la cadena. Luego, logaritmo en base a de f de x, aquí, perdón. En base a de f de x va a ser igual a, la derivada de esto va a ser logaritmo, perdón, 1 entre f de x por logaritmo natural de a, luego por todo eso f' de x.
y logaritmo natural de fx, entonces sería va a ser 1 entre fx, pero por la derivada de fx. ¿Queda claro? Bueno, esas tablas yo las anoto ahí para que ustedes tengan como una tabla de resumen, pero al final, bueno, ustedes con estas dos tablas, ¿verdad? Más estas tablas que están ahí, la regla de la cadena y las 6 reglas que vimos con anterioridad a esto, ya derivan casi que todo lo que ustedes gusten, excepto las funciones trigonométricas inversas, que aún no las hemos visto, pero ya con esas reglas y ya podemos derivar casi que todas las funciones. Aún tenemos que ver derivación logarítmica, y para la derivación logarítmica se utiliza mucho más que todo esta última fila. Esta es la derivada de la función de la logaritmo natural, ¿verdad? Aún debemos de ver derivación implícita, pero el fundamento de todo esto son estas reglas que acabamos de ver. Hasta ahorita, ¿hay alguna duda? Porque quisiera ya terminar con uno o dos ejemplos de examen, ya para terminar. ¿Hasta ahorita existe alguna duda? Ahí me lo pueden decir por el chat. Ejemplos. Calcule la derivada de siguientes funciones. Punto. No simplifique. Porque se imaginan ustedes, si uno simplifica eso, entonces quedaría algo súper enorme. Ejemplo número 1, nada más deben abrir aquí exámenes de ciclos anteriores. Yo aquí tengo mi computadora. Un momentito. Y abrí un examen del 2015. Vamos a ver. ¿Qué derivada? Vean esta derivada. Este es del 2015. Y igual a tangente al cubo de 1 menos 2x por raíz quinta de seno de 1 entre x. ¿Okay? Esta no contiene ni logaritmo ni exponenciales, pero no importa. Vamos a derivar esa función. Fue tomada de examen. Entonces, y claramente en el examen no simplifique. Voy a hacerla en un solo paso, de una sola línea. Solamente que aquí, ¿verdad? Tal vez recordar que esto, como tener esto tangente, eso está elevado al q, ¿verdad? Por seno de 1 entre x, y eso está elevado a la un quinto. ¿Qué fue lo que hice acá? Primero, que ese al cubo le pertenece a todo el tangente, aquí está. Y raíz quinta de 0 entre x es como tener 0 entre x a la 1 quinto. ¿Hasta ahí? ¿Estás de acuerdo? Espero que sí, ¿verdad? Nada más lo que se puede expresar de esa manera. Entonces, ¿quién va a ser y'? Entonces, va a hacer un solo paso. Entonces, para que vayan siguiendo. Entonces, primero, si ustedes ven, es regla del producto, porque aquí tenemos un producto. Aquí. Regla del producto. Entonces, ¿qué me dice mi regla del producto? Primero derive esta. ¿Y cuál sería la derivada de esta? Entonces, bajamos el 3. Bajamos el 3. Así. Y el tangente queda elevado a 3 menos 1, que es al cuadrado. Entonces, ponemos así, tangente al cuadrado de 1 menos 2x. El cuadrado, por cuestión de estética matemática, se lo coloco aquí. Pero eso es cuestión de gusto. Se puede dejarlo
con esta notación y poner aquí al cuadrado. Es cuestión de gusto. Ok, por. Ok, entonces recuerden, esto quedaría elevado al cuadrado. Y ahora sí, debo derivar el tangente de x, ¿verdad? O sea, lo que está dentro del cubo. ¿Cuál es la derivada de tangente? Recuerden que es secante al cuadrado, entonces hay que dar secante al cuadrado de 1 menos 2x. Pero ¿por quién? También derivar lo que está dentro del tangente, que es 1 menos 2x. La derivada de 1 menos 2x es menos 2. La derivada de 1 es 0 y la derivada de menos 2x es menos 2. Todo eso, vean, eso solamente es esto que acaba de hacer acá, es únicamente la derivada de esto. Entonces ya derivé esto. Ahora, por esto, sin derivar. Entonces, por seno de 1 entre x elevado a la 1/5 sin derivar. Más. Okay, entonces, recuerden, es esta derivada, por eso sin derivar. Entonces, aquí está esto derivado, que es todo esto, por eso sin derivar. Más. Por la regla del producto. Ahora sí, esto sin derivar. Entonces, lo voy a copiar acá. Lo voy a copiar con eso, así, tangente al cubo de 1 menos 2x. Eso sin derivar. Por. ¿No? Entonces, copia eso sin derivar. Esto sin derivar. Aquí está. Por esto derivado. Va en el segundo reglón. Como ya ustedes les indiqué, estas derivadas en un reglón jamás a mí van a caber, menos en esta pizarra virtual, ¿verdad? Entonces debo continuar en el segundo reglón. Si estuviéramos en la pizarra en forma presencial, sí me cabe, sí, probablemente sí le cabe lo largo, en este caso no. Entonces, continúo aquí en el segundo reglón. Ahora sí, por esto sin derivar. Entonces, perdón, esto derivado. Entonces, 1/5 baja, ¿verdad? 1/5 va a bajar. Me queda que seno de 1 entre x elevado a la 1/5, ¿verdad? 1/5 menos 1, queda menos 4/5. Pero ¿qué me dice mi área de la cadena? Que también tengo que derivar seno de 1 entre x. Entonces, ¿quién es la derivada de seno? La derivada de seno es coseno positivo. Entonces, coseno de 1 entre x. Pero, ¿qué me dice mi área de la cadena? Que también debo derivar 1 entre x. Entonces, la derivada de 1 entre x, ya la hemos visto, es menos 1 sobre x al cuadrado. Y esa sería la derivada completa. Ven, todo lo hice en un solo paso. Quizás completamente, aquí está la derivada completa. ¿Se entendió? ¿Se entendió ese ejercicio? ¿Bien? Sí, perfecto. Muy bien. Ahí todo sí. Voy a buscar otro examen. Bueno, aquí me encontré otra derivada, pero este no tiene nada de logaritmos. Quiero otro examen que sí tenga y tal vez logaritmos. No. Este tampoco tiene logaritmos. Aquí estoy buscando ahí al azar, nada más exámenes viejos. Es que para logaritmos exponenciales generalmente también se usa mucho para derivación logarítmica. Eso lo vamos a ver después. Determine la derivada. Ok, aquí me encontré una, pero dice que contiene arcocoseno, o sea, el coseno inverso. Y eso todavía no lo hemos visto. Pero aquí me encontré otra, de otro examen. Este examen dice sí, me pide calcular varias derivadas, pero esas derivadas está esta función. Y esta sí contiene un logaritmo, de hecho. Entonces, ponemos si y igual a x al cuadrado más 3x menos raíz cúbica de pi al cuadrado sobre, perdón, está con azul, sobre, y dice que es este logaritmo de 4, voy a poner aquí raíz de x. Entonces nos piden derivar esa función. Entonces,
vamos a derivar esa función. En un examen dice que valía 5 puntos. Entonces, ya con este ejemplo ya culminamos. Entonces, ven que es regla del cociente, ¿verdad? Porque tenemos una división de este entre este. Es una regla del cociente. Entonces, lo que hacemos es regla del cociente. Regla del cociente. Entonces, esto dice, la regla del cociente, regla de la división, para derivar, dice que la derivada del numerador. Entonces, la derivada del numerador, ven que es 2x, ¿verdad? La x al cuadrado es 2x, la de 3x es 3, más 3. Y esto lo hacen para engañar, ¿verdad? Un poco engañoso. Esto a ratos deriva en el pi, como si fuera una variable. No, pi es un número, ¿verdad? Entonces la derivada de esto es 0. O sea, eso lo ponen para engañar. Pero la derivada, todo esto es un número, común y corriente. Es un número con otros decimales, nada más, pero esto es 0. Entonces la derivada de esto es 0. Me explico, es un número. Entonces lo ponen para confundir. Entonces, hasta ahí. O sea, la derivada del numerador es solamente esto. Por el denominador, sin derivar. ¿Ok? Menos, recuerden que eran menos, ¿verdad? El numerador sin derivar. ¿Ok? Por el denominador, este lo tenemos que derivar, ¿verdad? Entonces, para derivar esto pueden usar esta regla que está acá. Pues aquí o la memorizan, ¿verdad? Nada más. Entonces recuerden que la derivada va a quedar 1 entre raíz de x por, o sea, recuerden que es logaritmo de una función, ¿verdad? Que logaritmo de una función. Entonces va a ser 1 entre la función por el logaritmo natural de la base. En este caso sería 4. Pero por regla de la cadena también debemos derivar raíz de x. Y recuerden ustedes que la derivada de raíz de x también es una derivada, yo les decía que era muy común que viniera, ¿verdad? La derivada de raíz de x es 1 sobre 2 veces raíz de x. ¿Se acuerdan que yo la di en una clase pasada? Y todo eso sobre el logaritmo de este, raíz de x, elevado a la. No, recuerden que es el denominador elevado al cuadrado. Y esa sería la derivada de la función. ¿Queda clara esa derivada? ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Queda claro? Bueno, les sugiero que practiquen bastante ojalá de exámenes. Ya pueden ir, bueno, es que lo que pasa es que los exámenes vienen así. Calcule las siguientes derivadas y le tiran 3 funciones. Y algunas funciones no pueden hacerlas, de hecho, porque necesitan todavía derivación logarítmica y derivación implícita para poder resolverlas. Pero algunas sí, ¿verdad? Entonces, si empiezan a hacer exámenes, bueno, mejor les sugiero que todavía no. Si pueden hacer prácticas, porque de exámenes lo que pasa es que ustedes, como insisto, les tiran 3 derivadas y tienen que usar este tipo de derivadas que estamos usando, o derivación logarítmica o implícita que aún no hemos visto. Pero la derivación logarítmica y la derivación implícita se fundamentan todo esto que hemos visto. O sea, si ustedes tienen todo esto bien claro, la derivación implícita y logarítmica se les va a facilitar muchísimo, porque todo esto que vimos es la base. Y el jueves probablemente los vamos a estudiar, entonces, para que lo tengan presente. Si tienen alguna duda, con mucho gusto, y si no, entonces la clase la damos por terminado. Listo, gracias, profe. Gracias a ustedes. Este documento se los pasaré más tarde, probablemente, y con el video junto. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Espero que hayan entendido muy bien. Entonces, nos vemos el jueves, Dios primero. Ahí les enviaré el link antes de la clase. Muchísimas gracias, hasta luego. Voy a finalizar la reunión.